Mega Elecciones 2025. Vamos con la carrera presidencial. Esta imagen marcó la jornada de ayer. Fue la noticia dentro de esta competencia. Realmente dejó un descalabro en el oficialismo, en el comando de Yanet Jara, en la democracia cristiana. Mauricio Morales, buenos días. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿Qué tal? ¿Qué análisis haces tú de este gesto que, si bien no llama directamente a votar por Kast, pero es una reunión significativa en un momento tan cercano a la segunda vuelta? Sí, yo diría tres cosas fundamentalmente, Gonzalo Florencia. La primera es que, claro, tenemos un apoyo prácticamente explícito del presidente Frey hacia José Antonio Kast. Esto probablemente no tenga un efecto electoral propiamente tal, pero sí un efecto político de grandes proporciones. En segundo lugar, esto hace ver a José Antonio Kast como un candidato que es capaz de entrar en diálogo con figuras moderadas, figuras que a lo mejor nunca formarían parte necesariamente de su coalición de gobierno, pero sí está extendiendo puentes en el afán de ampliar esa coalición, que trae como correlato la reunión que tuvo él con la familia Piñera Morel. Es decir, Kast ya está pensando en cómo ampliar su coalición de apoyo, tanto a nivel de votación, que la vamos a tener el 14 de diciembre, a nivel de construcción del Ejecutivo con ministros y subsecretarios, y a nivel legislativo con una coalición lo más amplia posible. Y en tercer lugar, el otro efecto político relevante, por cierto, que está en la democracia cristiana y el conflicto que lleva desde hace varios años el expresidente Frey con la directiva del partido. El presidente Frey estuvo por el rechazo el año 2022, la directiva por el apruebo. El 2023, el presidente Frey estuvo por el a favor y la directiva en contra de ese segundo proceso constitucional. En 2024, el presidente Frey apoyó a Jaime Bertín como candidato independiente por la comuna de Osorno, en circunstancias de que la democracia cristiana llevaba un candidato ahí y el candidato de la ADC perdió por 4.000 votos y ganó Jaime Bertín. Y en cuarto lugar, este evento que quizás es el más sorpresivo de todo, porque Kast no pertenece a una derecha o centro derecha tradicional, representada, por ejemplo, por el presidente Piñera en su minuto, por Evelyn Matei en la primera vuelta. Estamos hablando de un candidato que viene mucho más allá de la derecha y que incluso no reniega del pinochetismo. Ahora, sin duda, esto fue la gota que rebalsó el vaso, Mauricio, que tú mencionaste varios ejemplos en los que finalmente Eduardo Frey, el expresidente, no ha estado tan de acuerdo con las bases de su partido, de la ADC, pero ahora derechamente la ADC está pidiendo la expulsión del exmandatario del partido. Sí, de hecho, bueno, esto se ha solicitado de manera interna un par de veces. No ha llegado finalmente la acusación al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, pero claramente acá la pregunta es: ¿qué hace el presidente Frey en la democracia cristiana, o qué hace la democracia cristiana con el expresidente Frey? Vale. Sería inédito que un expresidente de la República fuese expulsado de un partido político, pero también este partido político tiene todo el derecho a cuestionar una figura presidencial que toma las decisiones totalmente en contra de lo que está señalando el partido. Esto no habría pasado de manera tan dramática si es que la democracia cristiana, por ejemplo, hubiese obtenido un muy mal resultado. La democracia cristiana, fíjense ustedes, obtuvo, claro, menos del 5% de los votos, pero consiguió 8 escaños en diputados y defendió a sus 2 senadores. Cuestión no menor. Eso la transforma en un agente relevante para efectos de negociación gobierno-oposición en la administración que venga, ya sea la de Kast o la de Jara. Por lo tanto, pasó nuevamente a ser un partido relativamente relevante dentro del mismo sistema de partidos, y este conflicto va a traer como consecuencia seguramente que el presidente Frey pase al Tribunal Supremo y nos podríamos encontrar con una situación que nunca se ha dado en la historia reciente de Chile, en que un presidente sea expulsado de su propio partido, en el partido que militó su padre, que fundó su padre por allá en los albores del año 35 con la Falange Nacional y posteriormente el año 57 con la Democracia Cristiana. Sí. Ahora, la historia de la democracia cristiana siempre ha tenido dos almas.
sea, recordemos que estaba, por ejemplo, el alma del padre, Eduardo Frei Montalva, que era más de centro, y estaba el alma que era más de izquierda. O sea, recordemos que Radomiro Tomic, cuando compite por la presidencia, tenía un programa muy parecido al de la Unidad Popular, muy parecido al de Allende. O sea, siempre había una facción más de izquierda y una más de centro o más conservadora dentro de la democracia cristiana. La pregunta es, bueno, y por eso, con la izquierdización de la democracia cristiana, varios se fueron. Así es. Sí, a Amarillos, ¿verdad? A otros partidos. La pregunta es, ¿por qué Frei hace esto? Porque en el fondo es un rocket. Sí. En la carrera presidencial al oficialismo. Sí, tienes toda la razón. Claro, la democracia cristiana se forma el año 57, lleva a Frei Montalva el año 64 al poder. A poco andar se producen algunas fracciones, por ejemplo, el MAPU y la izquierda cristiana, a fines de los 60, a principios de los 70, de los 90 en adelante. Claro, tiene razón, la DC tuvo que convivir entre dos grupos, se denominaban en esa época los chascones y los guatones mucho más conservadores, los chascones mucho más progresistas, pero fue un conflicto que se administró dentro de las reglas del juego hasta el mediados de la década de 2000, en que se produce la primera gran estampida, que fue la de Adolfo Saldívar, que se va a formar otros partidos. Pero en el caso de Frei Ruiz-Tagle, Frei es una marca reconocida. En el partido hubo incluso un movimiento dentro de la ADC un tiempo que se llamaban los freístas. ¿Sí? Por lo tanto, no era y nunca fue un actor secundario o un actor de reparto. Fue presidente de la ADC, bueno, candidato presidencial, presidente de la República, el presidente que ha sido electo con el mayor porcentaje de votos en la historia de Chile, pero esta es una situación desde el punto de vista político un tanto inexplicable. A todos nos pilló por sorpresa. Frei ni siquiera habló para la primera vuelta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esta es una muy buena noticia para Kast, no porque vaya a obtener más votos desde el centro necesariamente, sino que es una buena noticia porque lo hace aparecer con una imagen más de estadista y adicionalmente, y esto diría yo que es lo más importante, Kast está arrastrando la discusión presidencial hacia asuntos de élite, cuando lo que se requiere para que este resultado se dé vuelta, o sea, para que Jara sea la próxima presidenta, que se hable de otros temas que vayan en función de los votantes de París y que este tipo de cuestiones no les importa mucho. Entonces va quedando muy poco espacio para discutir los temas que al votante de París le pueden hacer sentido, y estamos discutiendo sobre cuestiones que a lo mejor a esos votantes desideologizados o despartidizados no les interesa mucho. Sí. Ahora, bueno, tenemos las declaraciones de José Antonio Kast. Escuchamos. Tuve la posibilidad de ser recibido por el expresidente Frei y su familia para conversar sobre lo que hoy día vive Chile, sobre la crisis de seguridad, sobre la falta de inversión y sobre sus conocimientos, tanto como presidente de la República como representante de Chile en el mundo. Reconocer, como lo hicimos en ambas reuniones, que hemos tenido diferencias, pero hoy día hay algo mucho más grande que nos une. Ahora, Mauricio, la familia del expresidente Sebastián Piñera ya anunció públicamente que van a apoyar y respaldar a José Antonio Kast. Eduardo Frei también lo acaba de hacer. La gran figura va a ser a quién va a apoyar Ricardo Lagos y sobre todo también Michelle Bachelet, considerando que yo me imagino que el comando de Janet Jara están esperando públicamente ese apoyo, ¿no? Sí, y ese es el principal error del comando de Jara. ¿En qué sentido lo planteo? Si Jara insiste, por ejemplo, en buscar el apoyo de Bachelet o de Ricardo Lagos para compensar el respaldo que le entregó Frei Ruiz-Tagle a José Antonio Kast, ella va a entrar en la dinámica que está buscando José Antonio Kast respecto de hacer esta elección no un asunto de base o un asunto territorial en que los candidatos deben buscar a ese porcentaje de 50% o más que no votó por ninguno de los dos, y lo está arrastrando a discutir sobre cuestiones que en realidad a ese público, a nosotros nos puede interesar mucho, pero que a ese público no le interesa tanto. Entonces, lo que está haciendo José Antonio Kast con esto es ganar mucho tiempo, es ganar también en amplitud de coalición, es posicionarse como un candidato con dotes de estadista, mientras que Janet Jara se observa como una candidatura estancada. Recuerden ustedes la primera vuelta de qué se trató la candidatura de Janet Jara.
manera de resolver todos los conflictos internos. O sea, parecía que la oposición a Janet Jara no estaba en los otros candidatos, sino que estaba dentro de su coalición, y ahora en segunda vuelta es una candidatura prácticamente inmóvil. O sea, todos los eventos políticos que hemos revisado desde que concluyó la primera vuelta han tenido que ver con Kast, no han tenido que ver con Jara. Y Jara ya tiene 6 voceros y yo no sé cuál es el rol de esos voceros al momento de tratar de que esa candidatura llegue a los votantes que no sufragaron ni por ella ni por José Antonio Kast. Sí, ha sido bien complicado en ese sentido, tienes razón. Ahora, ayer escuchaba algunos análisis analizando esta imagen, que en el fondo el expresidente Frey lo que está diciendo, tal vez, no es malo votar por Kast. Exacto. O sea, está entregando un mensaje a un electorado que a lo mejor no estaba decidido, no quiere votar por ninguno de los dos, pero Frey está diciendo, no es malo, comparto las ideas centrales de la visión de Estado, ¿no? Eso fue lo que dijo el expresidente. Y lo otro que me parece relevante es que en esto hay mucha estrategia, es un hecho. Y Kast parte esta semana con la reunión con la familia Morel, antes de esa reunión con el expresidente Frey, y en el fondo va poniendo la música de la campaña. Sí. ¿No? Acapara los medios, lo que estamos hablando, entonces en el fondo su estrategia le está funcionando. Sí, bueno, tenemos la declaración también de Janet Jara respecto a tus encuentros, escuchemos. Realmente creo que más que se trasladen apoyos de un hombre a otro, de un candidato a otro, no le veo mucho sentido de realidad. De hecho, porque las personas, los electores, en definitiva toman su propia decisión. Eso es lo que quiero decir. Y por eso es tan importante poder llegar con nuestras propuestas a ellos. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara, o sea, que las personas pudieran tomar su propia decisión, y es lo que creo que va a ocurrir, porque más allá de que cualquiera de las candidaturas quiera trasladarle sus votos a otra, o en este caso la familia del difunto presidente Piñera a el actual candidato Kast, disculpen, es bien difícil que algo ocurra así. Yo creo que las personas tienen su propia conciencia y capacidad analítica. Sí, a ver, lo que está pasando acá es lo siguiente. Seguramente dentro del comando de Janet Jara están haciendo todos los esfuerzos para que el presidente Lagos o la presidenta Bachelet hablen o le den su apoyo a Janet Jara. Eso tampoco va a tener un efecto significativo a nivel electoral. Insisto, este tipo de eventos le hablan prácticamente al votante que está politizado y que ya tiene su decisión tomada. Lo que no están haciendo los candidatos, insisto y vuelvo a repetir, es buscar a ese tremendo bolsón de votos que no votó por ninguno de los dos y que tiene, o para llegar a él se requiere otro tipo de mensaje. Ambas candidaturas están viendo esta segunda vuelta desde mi perspectiva como si el voto fuese voluntario, en el sentido de que le están hablando con este tipo de actos a las personas más politizadas y no a la gran masa de despolitizados que entró a votar de manera obligatoria producto del cambio al régimen electoral. Bueno, en definitiva, es cada uno de nosotros los ciudadanos que con el voto tomamos esa decisión. Vamos a ver qué lectura hace la gente de todo lo que está pasando. Mauricio Morales, muchas gracias como siempre. Muy bien, pues. Chao. Tenga buen día.